nosotros podamos defendernos ante, digamos, que la ARL o la EPS y que todo esté pues a nuestro favor, ya que todo esto se le desencadenó fue a raíz de y a consecuencia de la profesión que él ejerce como enfermero. ¿Sí, doctor? Él es enfermero, entonces no se sabe en qué momento él adquirió esas afecciones, ya que él estaba de servicio, prestando sus servicios en un hospital, en otro así. Entonces él se expuso mucho a esa serie de infecciones. Entonces esas son nuestra inquietud. Pues también solicitamos al doctor nos explique en qué consiste la ley borrón y cuenta nueva. Y también, doctor, queremos saber cómo se puede subir el valor de la cotización que él está haciendo al fondo privado. Sí, y también, pues sabemos bueno, son 3 años para reclamar lo que es los derechos laborales, pero no sabemos si él también entra dentro de esta situación, doctor. Entonces, si por favor nos Bueno, podría asesorar bueno, en muy este bien. proceso. Vamos a atender la consulta de Fabián Suárez. ¿Fabián qué? Moreno, creo que es. Moreno, Fabián Moreno. Nos llama desde el barrio El Tintal de la localidad octava de Kennedy, en principio con un tema del derecho laboral, seguridad social, en la medida en que hacia diciembre del año pasado a él, a raíz de su trabajo, ¿no? Se le presentó un contagio con la epidemia que vive todo el mundo del COVID-19, logró, como se dice, superar esa situación, pero después vinieron unas secuelas o unas consecuencias que se le convirtieron en una tuberculosis, que dice él, y entonces estuvo intubado, estuvo en un coma inducido, y bueno, también lo logró superar, y luego viene una situación que se le vino a la columna, tuvieron que hacerle unas cirugías, y todo esto lo ha tenido psicológicamente mal, ¿no? Y también físicamente no responde igual. Entonces él lo que pregunta es qué hacer para que comiencen a evaluarlo los médicos, porque realmente ya más de 4, 5, 6 meses de incapacidades, y entonces se le termina la incapacidad, pero no se siente con ese ánimo de llegar a trabajar. Entonces es muy importante que dentro del desarrollo de todas estas incapacidades y el tratamiento médico, pues aparte de que lo miran los especialistas de acuerdo con la situación con lo que se presenta, también es muy importante que lo examine el psicólogo para que él le cuente al psicólogo su situación, y todo esto queda dentro de la historia clínica. Y ya le corresponde al trabajador solicitarle a la EPS, ¿no? A la EPS, que lo convoque a una valoración laboral para establecer cuál ha sido su pérdida de capacidad. Porque una persona cuando llega a trabajar con el 100%, y muchos que después del COVID presentaron una disminución por algunas secuelas, pero además de eso se le presentaron otras situaciones que lo han tenido desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista físico, lo tienen en que ha mermado la situación laboral. Entonces, él pregunta qué se debe hacer para poder ir mirando a ver si hay posibilidades de una pensión. Entonces, lo claro aquí es que hay que solicitarle a la EPS, ¿no? Para que lo remita a una valoración para la pérdida de capacidad laboral, o sea, que lo convoque a la Junta Regional de Pérdida de la Capacidad Laboral, y allí van a revisar obviamente su historial clínico y le van a hacer un examen físico, y él tendrá que contarle, así como lo contaba aquí, que con el COVID y a consecuencia del COVID se le vino
una tuberculosis y como consecuencia de eso, y entonces eso lo ha tenido muy angustiado, muy preocupado, muy mal psicológicamente, que ya no se siente con las fuerzas necesarias para trabajar. Y allí es una junta médica, 3 personas que le van a hacer un análisis, ¿no? De acuerdo con lo que él explique, le van a hacer un examen físico para ver con las técnicas que ellos tienen, y van a estudiar muy bien su historia clínica. Dependiendo de todo esto, ¿no? De la historia clínica, de los exámenes todos que van a hacer presencial y físicamente, ellos van a tomar una determinación y van a mirar si efectivamente la persona en el estado en que se encuentra perdió el 10, el 20, el 30, el 40 y hasta el 50% para que quede pensionado por invalidez. Si ellos consideran que no, que sí puede desarrollar un 60%, un 70%, que la pérdida, que lo que le ha ocasionado es mínimo, y entonces le dicen un 20, un 30% de pérdida de capacidad laboral, entonces no tendría el derecho a esa pensión por invalidez. Ahora, si hay inconformidad, que la persona dice, no, es que yo siento que no puedo trabajar, siento que no me puedo mover, siento que me deben dar la incapacidad o la pensión por invalidez, debido a que pues esperaba que llegara al 50, pero no llegó sino al 20 o al 30. Cuando hay una inconformidad frente a la decisión de la Junta Regional, el trabajador puede, dentro de los 10 días siguientes, interponer recurso de reposición y en subsidio de apelación, contradiciendo y oponiéndose a la fundamentación que dan estos médicos, porque estos médicos dicen, de acuerdo a esto, ellos hacen un estudio, una evaluación y concluyen que la pérdida de la capacidad laboral es tanto. Entonces el inconforme, la persona que fue examinada, que le dijeron que no apenas era un 30, un 35, un 40%, entonces tiene que contradecir con pruebas, con argumentos serios de por qué considera que sí debe aumentarse a ese 50%, y eso lo revisará entonces, en primer término, si es con reposición, lo revisa el mismo funcionario que la misma junta regional. Pero generalmente nadie presenta reposición, sino que una vez en apelación, porque esa apelación va para la Junta Nacional. Y allí en la Junta Nacional efectivamente hay otro comité, otros 3 médicos que van a estudiar la situación que determinó que no eran sino el 20, van a revisar nuevamente la historia clínica, van a mirar, hacerle un examen nuevamente a la persona para entrar a determinar si tuvieron razón los médicos de la Junta Regional o se equivocaron y hay que revocarle la decisión y conferir la pensión por invalidez. Eso lo determinan ellos en una segunda instancia. Y ahí ya termina lo que es el agotamiento, se agota lo que es la parte administrativa, ¿no? Por eso se llama agotamiento de la vía gubernativa. Y a partir de ahí tiene máximo 4 meses el ciudadano, si sigue inconforme, si considera que ellos no están siendo objetivos y que están tomando decisiones por otras razones, entonces tendría 4 meses para interponer una nulidad y un restablecimiento del derecho a fin de que se le conceda su pensión. Y eso entonces ya es una demanda que se colocaría en contra de la Junta Regional de Calificación para que un juez de la República verifique, revise qué fue lo que hicieron los médicos y si considera, de acuerdo, porque hay que llevar un perito explicándole en qué se equivocó la primera instancia, o sea, la Junta Regional, y en qué se equivocó la segunda instancia, ¿no? La Junta Nacional, para que el juez administrativo pueda declarar nulas esas resoluciones o pueda revocarlas y pueda restablecer el derecho, concediendo o reconociendo la pensión de invalidez. Ese es el procedimiento que se debe agotar para estos efectos. Bueno, la segunda pregunta es en relación con la de borrón y cuenta nueva, que se advierte que hay personas que
estaban allí registradas y la ley pues trae una serie de parámetros de antigüedad, ¿no? Y advierte primero que hay que pagar los saldos, hay que averiguar primero cuáles son los saldos que se están adeudando. La ley determina que se deben pagar esos saldos, inmediatamente queda borrado de cualquier base de datos que con mala imagen. Entonces hay entidades que llevan 10, 15 años y eso automáticamente tienen que sacarlos, precisamente porque es la cuestión de borrón y cuenta nueva. Y si las entidades no fueron capaces de iniciar los procesos oportunamente, no pueden castigar a perpetuidad una persona por ahí en unas bases de datos negativas. Por lo tanto, da la orden de que se retiren todas estas obligaciones que ya prescribieron, porque si es una obligación de hace 10 años, de hace 15 años, pues ya es incobrable. Entonces, sin embargo, a ellos les quedan a veces unos saltos pequeños. Entonces, lo primero que tiene que hacer la persona, pues, es ir a una base de datos que se llama Data Crédito. Queda por allá en las Américas como con 64, 65. Hay que buscar ahí en la zona industrial, queda esa Data Crédito y allá, entonces, con su número, con su cédula, tiene que llevar la cédula, la original, ¿no? La plastificada, no le admiten contraseñas, ni autorizaciones, ni poderes. O sea, no podría un ciudadano darme un poder para que yo vaya y le averigüe cómo está su data crédito, no, tiene que ser personalmente el interesado. Ya le van a decir, mire, usted está reportado aquí por tales y tales empresas. Y entonces ya la situación es ir a esas empresas, pasar un derecho de petición solicitando el informe cómo está su situación con frente a esa entidad. Entonces le van a decir que tiene que pagar, que su deuda fue tanto, que se castigó la deuda en tanto y que lo que tiene que pagar ahora es tanto. Y entonces ya la persona hace el análisis si considera o no, o podría exigir que como ya la pasó tanto tiempo, ya prescribió la obligación, pues que se declare la prescripción y que se proceda a retirarlo de la información negativa debido a esa prescripción. Todo depende de cómo esté la situación y de la información que le den y de lo que diga la entidad que lo reportó, porque quien tiene que sacarlo de ese data crédito, de esas bases negativas, son los mismos que lo reportaron. En derecho las cosas se deshacen como se hacen. Y si fue una entidad que fue, lo vinculó, informó que usted estaba debiendo, usted tiene que exigirle a esa entidad que proceda a retirarlo de las bases de datos con fundamento en la ley de borrón y cuenta nueva, que no traje ahorita, me ha comprometido, pero se me olvidó traer el número de la ley que salió de borrón y cuenta nueva, y entonces de esa forma las personas podrían retirarse, podrían exigir el derecho a la intimidad y que los retiren de estas bases cuando ya las deudas están prescritas o cuando pagan inmediatamente y una mínima parte y solicitan que lo retiren. Creo que de esta forma le hemos atendido a Fabián Murcia, no, Moreno, fue a Fabián Moreno, que nos llamaba desde el barrio El Tintal de la localidad octava de Kennedy, con este tema del derecho laboral, la pérdida de la capacidad laboral, tiene que ver con la seguridad social en laboral, y básicamente es la pérdida de la capacidad laboral. Y por el otro lado preguntaba en relación con la nueva ley de borrón y cuenta nueva para sacar las personas de esas bases de datos negativas, ¿no? Entonces ya se le explicó. Continuamos aquí en las líneas telefónicas. Hay dos líneas telefónicas, 764-3997, esa es una línea, 764-3997 y el 218-7525. Y el celular 311-50-60-543. El Círculo de Abogados Litigantes de Colombia, bajo la dirección de su presidente Jorge Orlando Rubiano, están presentando Consultorio Jurídico. 1:27 p.m, 1:27, seguimos con llamadas. Jenny Plaza está a esta hora desde Madrid, Cundinamarca. Buenas tardes, señora Jenny. ¿Cuál es su consulta? Buenas tardes, doctor. Bueno, mire, mi mamá es una adulto mayor de 65 años que toda la vida trabajó en un cultivo de flores. Ella tiene una enfermedad laboral ya decretada por un médico
y pues aún continúa laborando, ya que en la empresa donde ella trabaja dejaron de cotizarle sus semanas de pensión durante 4 años consecutivos. Pues ya hemos buscado un abogado y un abogado nos está ayudando con el caso para recuperar esas semanas y que ella se pueda pensionar, pero ahora en la empresa solicitaron que ella se reintegre porque la tenían en la casa por la pandemia. Ella fue y trabajó 3 días, pero ya pues se enfermó otra vez, se siente muy mal porque adicional pues está en un proceso para una cirugía. Mi pregunta es, porque el abogado nos dice que ella no debe regresar a laborar. Mi pregunta es, si ella no regresa a laborar, ¿es posible que la empresa cancele su contrato aunque ella lleva su proceso con un abogado? Y todo esto porque pues ella fue 3 días y el abogado le dijo, no señora, no regrese porque ya tenemos una demanda por manos caídas, algo así. Porque Sí. pues, ella continúa trabajando y es porque la empresa no ha pagado sus semanas. Bueno, muy bien. Entonces, Bueno, ya tienen el abogado para la recuperación y pago de esas semanas, que ante un juez de la República lo que se le va a demandar es que le ordene al empleador pagarle allá, ¿no? Lo que es en salud y en riesgos profesionales, ¿no? La salud y la pensión y riesgos profesionales y todo lo que tiene que ver con la salud integral. Y eso es lo que ordena un juez, o sea que realmente a la trabajadora o la demandante solo recuperaría lo de las semanas de esos 4 años que dice que no se los cotizaron, o sea, 200 semanas, que precisamente no se ha podido pensionar a pesar de que su avanzada edad, porque ya tiene 65 años, debió haberse pensionado hace 7 años, no, a los 57 años de haberse pensionado, ya tiene 65, ya hace 8 años, no se ha podido pensionar porque precisamente no le cotizaron. Pero ya tienen el abogado y lo que el abogado seguramente está haciendo es adelantando el proceso para que le cancelen los valores dejados de cancelar a partir del momento en que se expiden unos decretos que el gobierno, debido a la pandemia, ordenó que llegaran a un acuerdo entre el empleador, que se le adelantaran vacaciones, que se hicieran licencias de común acuerdo, licencias no remuneradas. Sin embargo, la empresa después reabrió y no llamó a estas personas. Cuando la empresa ve que inicia la demanda, pues inmediatamente le dice a las personas, preséntese. La pregunta es, ¿se presenta o no se presenta a trabajar? Si se presenta, entonces hasta ahí llegaría la demanda o la pueden despedir y con justa causa. Efectivamente, cuando una persona pues no comparece a trabajar cuando le están diciendo trabaje, porque la demanda es para saber si se determina si paga o no paga, qué tiempo le paga o no le paga de ese tiempo que suspendió la empresa. Y que entonces eso lo define el empresa, que eso es lo mismo que unos brazos caídos. O sea, el tiempo que no trabajó, pues tendrán que pagárselo. Pero ahora la pregunta es, si la empresa la llama, que venga y trabaje, y ella dice, no, yo no trabajo, o yo estoy muy enferma. Si está enferma, tiene que llevar las incapacidades laborales. Entonces, aquí lo importante sería decirle a la persona que si la llaman para trabajar, pues hay que ir a trabajar, no hay que ir a trabajar. Si no va, pues va a quedar el testimonio, la prueba por escrito, ellos le van a hacer llegar la prueba y ponen testigos, que se envió una carta, que se le dijo que regresara, que volviera a su trabajo, y no quiso volver, por lo tanto hubo necesidad de dar por terminado el contrato, porque hasta este momento es cierto, el contrato ha estado vigente. Entonces la recomendación es volver a trabajar ante el requerimiento de la empresa, y ya lo que se sigue cobrando fue el tiempo que no se pagó, dependiendo también de cómo fue que ellos interpretaron el decreto, si hicieron unas vacaciones adelantadas, si llegaron a una licencia no remunerada. Y todo eso es conciliable en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento en el juzgado es conciliable. Entonces la idea es regresar al trabajo y estar pendiente del desarrollo del proceso para que le aumenten esas 4 años, que son como 4 años equivalen como a 200 semanas. Bueno, Jenny Plazas, que nos llamaba desde el barrio, desde el municipio
de Madrid en el departamento de Cundinamarca con este tema del derecho laboral, ¿no? Un derecho, el tema que tiene que ver con el derecho laboral de la persona que ya sobrepasó la época de pensión, pero ya no se ha retirado, esperando poder recuperar esas 4 años que una empresa a la que trabajó y a la que trabaja actualmente no hizo las cotizaciones y por lo tanto ella no fue, no le han acumulado esas semanas, y al entrar en el programa de la demanda, ¿no? De la demanda, y la empresa al requerirla, pues lo recomendable es que si la están requiriendo, la empresa tiene la prueba y tiene los testigos de que la requirieron, de que le mandaron carta, de que le dijeron que viniera a trabajar y ella no quiso, entonces la empresa le quedó. Entonces, por lo menos hasta ese día le suspendería ese pago, hasta ese día le pagarían lo que dejó de trabajar, que por culpa de la empresa la persona no fue a trabajar. A partir del día que le mandan la carta y que no comparece, pues ya la empresa está liberada, o sea, la empresa no tiene por qué responder. Por eso la recomendación es mejor que se reintegre. Ya si se enferma o esto, pues diferente. Si tiene alguna restricción médica, si el médico laboral ha dicho la señora no puede, entonces hay que hacerlo valer y la tienen que ubicar en un puesto donde pueda desarrollar su labor. Bueno, de esta forma le hemos atendido a Jenny Plazas, que nos llamaba desde el barrio Madrid, en el municipio de Madrid, en el departamento de Cundinamarca. Y continuamos aquí en las líneas telefónicas 764-3997, 764-3997, y el otro teléfono fijo 218-7525 y el celular 311-50-60-543. El Círculo de Abogados Litigantes de Colombia, bajo la dirección de su presidente Jorge Orlando Rubiano, están presentando Consultorio Jurídico. 1:35 p.m, seguimos con oyentes a esta hora de Radio Capital. Tenemos a Patricia Orozco desde Suba Centro. Muy buena tarde, Patricia, ¿cuál es su consulta? Gracias, buenas tardes, felicitándolos por el programa. Doctor Rubiano, tengo 2 preguntas. Una, yo soy sobrina de mi tío, él falleció en el 2017. Dejó un predio, un local comercial, pero en este momento pues que deseo hacer la sucesión y pues contactamos con un apoderado y queríamos confirmar si lo... Pero es única heredera del tío. El tío no tuvo hijos, ya los padres fallecieron, ya no hay hermanos. No tiene hermanos, entonces... ¿Y queda únicamente la sobrina? Quedo yo y pues hasta este tiempo fue que fui informada de que él había fallecido, pero en el 2017. Entonces, primero pues no tengo el registro de función. El abogado dice que necesito hacer una solicitud como si él estuviera desaparecido, pero pues yo sé que se murió en el 2017, pero pues no tengo esa, no sé cuál es el trámite a seguir ahí. Y segundo, quería saber si cuando logré abrir la sucesión, yo fui notificada, fue por el conjunto propio horizontal, porque adeuda una serie de sumas de dinero por cuotas de administración. Entonces me dicen en la administración que si yo no abro la sucesión, pues la abren ellos como si fueran acreedores, algo así, y que pues me pueden quitar el local en el centro comercial. Entonces no sé, doctor, si usted me puede ayudar y si es el caso, pues ya que me asesore y ya paso pues a su oficina, porque de verdad no sé si eso es cierto lo que puede suceder. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, muy bien, entonces vamos a atender la consulta que hace Patricia Orozco desde Suba, allá desde el sector de Suba Centro. Y nos cuenta o nos consulta sobre el tema del derecho de familia sucesiones. En la medida en que hubo un tío, ¿no?, que ya no tiene los herederos en el primer orden, ¿no?, que son los hijos, no tiene, y los padres tampoco, ya fallecieron. Los colaterales en el segundo orden serían los hermanos, pero el padre, me imagino que el padre de Patricia
también es fallecido y no tenía más hermanos, entonces en este caso quedó ella como única heredera y entonces ella no tenía ni idea. Hasta que le llamaron, le dijeron del conjunto, mire, ese apartamento va corriendo, ahí el taxímetro, la tarifa está corriendo sobre cuotas de administración y si usted no se pone las pilas, pues nosotros hacemos efectiva las cuotas de administración. Entonces ella quiere saber si efectivamente ella tiene que pagar eso. Claro, cuando existe un patrimonio, también existen unas deudas, un pasivo. Y para poder hacer la sucesión, primero hay que tomar como se dice, el activo bruto, ¿no? Para descontarle el pasivo. Y entonces, si la casa vale, si el local vale 100 millones de pesos y se deben 10 o 20 millones de pesos, entonces le corresponde descontarlos. Entonces, en ese caso, la heredera tendría que, cuando venda el inmueble, pagar la administración, pero es una deuda que se tiene. Ahora hay que tener en cuenta que las administraciones solamente pueden cobrar los últimos 5 años, ¿no? Ya el año sexto ya le prescribió, si es que no iniciaron proceso, porque si el proceso viene caminando en un juzgado, eso no le prescribe, pueden pasar 10 años, y al cabo de 10 años, si el proceso ya tiene una sentencia, entonces hay que hacer la liquidación y proceder al remate del bien. El acreedor, en este caso el conjunto residencial, podría solicitar que se remate el bien para pagar la obligación. Y efectivamente, pues se enreda la situación. Entonces, la recomendación es, claro que hay que iniciar la sucesión inmediatamente. Y el certificado de defunción hay que consultarlo con la registraduría para establecer si efectivamente la persona falleció, pero no se hizo, o sea, antes que, porque cuando una persona fallece, ¿no? Entonces hay que entrar a determinar si es una causa natural o fue una causa criminal. Y si fue una causa criminal, pues debe alentarse una investigación ante la fiscalía. Pero en el momento en que fallece la persona, hay que registrar ese estado civil de fallecido. Una persona, el registro civil es el registro civil de nacimiento, es un estado de las personas. El registro de matrimonio, otro estado de las personas, y el registro de defunción. Entonces, si no aparece el registro de defunción, hay que oficiarle a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que entre a determinar si efectivamente la cédula con la que se identificaba en vida el causante sigue vigente o no sigue vigente. Si ya fue cancelada, porque efectivamente no... entonces ahí le van a informar con fundamento en qué certificado de defunción fue que se canceló esa escritura y ahí le van a decir un certificado de defunción de la notaría tal de tal fecha. Y usted va y pide a esa notaría, va y pide otro registro de defunción y con ese registro de defunción puede tramitar la sucesión. Eso es básicamente lo que ella preguntaba en relación con ese registro de defunción, ¿no? Si la registraduría le contesta, no, esa cédula está vigente, aquí no es porque no hay registro de defunción. Y si la persona lleva desaparecida más de 2, 3 años, obligatoriamente el interesado, o sea, el heredero, tendría que iniciar un proceso de muerte, declaratoria de muerte por desaparecimiento. Entonces hay que presentar una demanda, contarle al juez los hechos, cuándo fue que se desapareció, qué han contado los vecinos, qué testigos hay, y todo esto se hace para que el juez verifique y si efectivamente hace desde el 2017, que dice ustedes que desde el 2017 no aparece, pero él murió fue en ese año, en el 2017, entonces hay que mirar y si efectivamente no hay registro civil de defunción, porque así lo certifica la registraduría de que la cédula está vigente, entonces hay que hacer el proceso de muerte por desaparecimiento. Pero lo más seguro es que si todo el mundo se enteró que él falleció, pues ese registro de defunción fue enviado a la registraduría para que la registraduría cancelara esa cédula de ciudadanía. Entonces ahí le da la información y si no, pues le tocó contratar al abogado para iniciar el proceso
ese que les digo del proceso de muerte por desaparecimiento, cuando una persona lleva más de 2 años desaparecida. Entonces hay que contarle al juez cómo fue que se desapareció, a dónde fue que estuvo, qué testigos, qué personas les pueden declarar como testigos de que lo que se está diciendo es verdad, y de esa forma pues se da el trámite del proceso. Creo que de esta forma le hemos atendido a Patricia Orozco, que nos llamaba desde Suba, localidad 11, desde el centro de Suba, con este tema de la sucesión, ¿no? La sucesión y la localización del registro de defunción para poder tramitar esa sucesión. Bueno, continuamos aquí en las líneas telefónicas 764-3997, el otro celular 218-7525 y el celular 311-5060-543. El Círculo de Abogados Litigantes de Colombia, bajo la dirección de su presidente Jorge Orlando Rubiano, están presentando Consultorio Jurídico. 1:44 seguimos con oyentes a esta hora. Nelson González desde Madrid, Cundinamarca. Muy buenas tardes, don Nelson. ¿Cuál es su consulta? Bueno, vamos con la última llamada del día de hoy desde Madrid, Cundinamarca. Nelson, cuéntenos cuál es su consulta. Doctor Rubiano, muy buenas tardes. Muchas gracias por escucharme, doctor. Sí, señor. Doctor, la consulta es la siguiente. Quiero saber, doctor, cuando una persona saca un crédito a una entidad bancaria, le solicitan al dueño de la casa el recibo de la energía para llevar allá, ¿qué problema puede ocasionar esto al dueño de la casa en caso de que la persona no pague el crédito? Es una consulta. La siguiente es la otra. Un crédito a través de Codensa, ¿es que usted dice? Esos créditos de Codensa. No, doctor, no. La entidad bancaria, por decir una cooperativa, por decir algo, por nombrar una cooperativa, le solicita a la persona que va a sacar el crédito que le lleve el recibo de la energía del dueño de la casa donde está viviendo, mejor dicho. Ah, ya. ¿Qué puede ocasionar eso? Bueno. Y la segunda, doctor, es que a un señor que trabajaba en una empresa, se le cumplió el contrato, la empresa nunca nos llamó a decirle que fuera por la liquidación, ni a firmar la liquidación. Después se supo que la empresa había consignado eso, la liquidación a un juzgado, pero no le quiere decir a qué juzgado le consignó esa liquidación. Por lo tanto, no sabemos qué hacer ahí, doctor, a dónde dirigirse a reclamarle o qué se va a hacer con la empresa, para que la empresa le diga a qué juzgado consignó y qué se va a hacer, doctor. ¿Cuánto hace que se le consignaron o que se le retiró? Hace aproximadamente 6 meses, doctor. 6 meses. Sí, doctor. Bueno, muy bien, vamos entonces a darle la respuesta a Nelson González, que nos llama desde el municipio de Madrid, Cundinamarca, con un tema del derecho laboral, en la medida en que se venció el contrato y le dijeron chao, y nunca le consignaron, nunca le quisieron pagar nada, y él pues estuvo reclamando, pero nada. Y ya ahora que seguramente pensaron que él haya contratado abogado, que iba a contratar, le dijeron, no se preocupe que esa plata está ya consignada en un juzgado. Y efectivamente eso es lo que hacen las empresas. Uno cuando asesora a las empresas y las personas, bien sea porque se les termina el contrato, la empresa les dice venga la otra semana por sus prestaciones, la persona nunca va, es obligación. Uno como abogado le dice a la empresa, consígnele al juzgado. Aquí en Bogotá los juzgados se turnan, ¿no? Los juzgados se turnan y cada semana tiene un juzgado esa situación. Entonces uno va al Banco Agrario y pregunta cuál es el juzgado que está de turno para recibir los depósitos judiciales por razones laborales. Entonces le van a decir el juzgado número 1 laboral del circuito, juzgado número 2. Y con esa consignación uno va y se le hace llegar al juzgado y esperar que la gente vaya y reclame. O sea, eso lo hace la empresa para evitarse esa sanción moratoria o brazos caídos que se llama, que cuando una empresa no paga, inmediatamente termina el contrato, se vence, termina la vinculación laboral, pues sí, 1, 2, 3 días es lo máximo que se puede demorar en liquidarle las prestaciones y pagárselas. Pero si no se las paga, se inicia una demanda y viene la sanción moratoria o brazos caídos, que es seguirle pagando el sueldo como si estuviera trabajando, un día de sueldo por cada mora que tengo, o sea, el valor del día se lo tienen que seguir pagando.
Esa es la sanción moratoria que impone el código cuando el empleador no consigna las prestaciones sociales o no se las paga inmediatamente y tampoco las consigna. Pero si las consignó, pues allá tienes que ir al el trabajador a reclamarla. Ahora, la situación es que él ha ido allá a la empresa y le ha preguntado que dónde. No sabemos, no sabemos, no sabemos. Y no le quieren informar, no más que por causarle el perjuicio. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es hacer un derecho de petición dirigido a la empresa, radicarlo en la empresa, para que la empresa le determine, para que la empresa le informe, ¿no? Con un derecho de petición, en el ejercicio del derecho de petición le solicito, me informe en qué juzgado fueron depositadas mis prestaciones sociales, o me expida una copia de ese depósito judicial, porque cuando la empresa va al Banco Agrario y dice tiene que colocar el nombre del trabajador, el número de la cédula y el juzgado que esa semana está recibiendo esos, y en ese juzgado quedan los valores hasta cuando la persona ya con la fotocopia de ese depósito judicial o con la claridad y la certificación, porque muchas veces hay que ir al Banco Agrario, que también lo podría hacer, ¿no? También lo podría hacer la persona. No necesariamente tiene que esperar que le presente el empleador. Usted va al Banco Agrario de Colombia por escrito, hágalo también, y con la fotocopia de la cédula de ciudadanía usted solicita le informen si a ese número de cédula, o sea, su número de cédula, esa información no se la dan sino al peticionario interesado o demandado o empleado. Entonces tiene que decirle al Banco Agrario de Colombia, en mi condición de trabajador quiero saber si en ese banco se encuentra algún título judicial a mi nombre y con mi número de cédula. Y a qué juzgado fue consignado, y allá van a revisar los depósitos y le van a contestar. Efectivamente, sí hay un depósito judicial por tal valor en tal juzgado. Y entonces usted va a ese juzgado y le dice al juez con su documentación, con su identificación y con la información que brindó el banco para que le haga la entrega y le gire el título. Y lo que hace el juez es verificar la documentación, verificar que se trata de esa persona a órdenes de quien se consignó el depósito y se lo gira para que la persona vaya al banco y cambie ese título judicial. Pero también lo podría hacer con la empresa. La empresa estaría obligada a informarle, pero es más rápido con el Banco Agrario. Es mejor que vaya al Banco Agrario y ahí sale la duda si efectivamente hay un título judicial para poderlo cobrar en el juzgado, porque es plática que está ya muerta, está quieta. Bueno, creo que esa era la única pregunta que hacía Nelson González. Continuamos aquí, pero ya nos acabó el tiempo. Vamos a pedirle a Edison que saludemos a quienes nos han escrito en el chat al comienzo de la transmisión. Se nos cayó un momento la transmisión y tocó volverla a reiniciar. Entonces, si nos llegaron a escribir en el primer momento, toca volverse a registrar porque es que cuando se corta la transmisión, entonces toca volver a empezar. Y entonces las anteriores que habían escrito se borran. Entonces verifique que esté ahí, si no vuelve a escribirnos su nombre para participar en la rifa. Leamos entonces quiénes nos acompañan en el Facebook el día de hoy. Bueno, hasta el momento teníamos a Sexta Tenorio Velázquez desde Soacha, Salvador Leonardo López en Cajicá, Cundinamarca, Rubia Ayala desde Kennedy en el barrio Américas del Tintal, Pedro Jiménez desde Villa de los Sauces en Kennedy, María Marita Gómez Pinzón desde Ciudad Bolívar, Nidia Cuellar está desde Tunjuelito, está por acá Cecilia Santiago desde Arbeláez, Cundinamarca, Ángel Miro Bergaño dice que está en el barrio San Lucas. Tiene una pregunta: cuando el esposo reclama mejoras en la herencia de la esposa, ¿qué se debe hacer? Dice él. ¿Cómo es la pregunta? ¿Me repite la pregunta? Dice, cuando el esposo reclama mejoras en la herencia de la esposa, ¿qué se debe hacer? Cuando el esposo reclama mejoras en la herencia de la esposa. Bueno, sí, claro. La esposa recibe una herencia, un lote, o había un lote y ellos convivieron ahí, estaban ahí, pero la señora va a recibir esa herencia y él hizo modificaciones. Hay que, en esa misma sucesión, hacerse parte como tercero afectado y pedir
que le incluyan como un pasivo, ¿no? Eso es un pasivo, los valores que le deben reintegrar por concepto de mejoras. Y tiene que explicarle al juez, decirle, mire, las mejoras fueron, aunque pues normalmente se hace cuando es de común acuerdo, pues los demás herederos van a ponerse de acuerdo y decir, sí, reconozcámosle sus mejoras. Pero cuando es ante el juzgado y no hay el común acuerdo, pues él tiene que hacerse parte dentro de ese proceso y que le incluyan esas mejoras como un pasivo. Pero para poder hacerse parte de ese pasivo, ¿no? Para que lo descuenten como esa obligación y que se la paguen a él, esa persona tiene que a través de abogado anexar y allegar toda la documentación de todas las mejoras, porque únicamente puede cobrar lo que esté probado, los recibos que tengan y desde luego que esos recibos que va a presentar como prueba de lo que ha invertido en esas mejoras, pues cumplan con una serie de requisitos para la cuestión de facturación, ¿no? Un contador sabe que las facturas deben de tener unos requisitos y entonces esa factura no es coger cualquier papel y hacer un recibo, porque eso no se lo van a aceptar allí, se lo van a rechazar. Tiene que ser documentación, recibos que realmente haya cancelado, que haya pagado, que tenga su NIT, que tenga todo y que sea verificable. Que puedan ir y decir, mire, si ese recibo aquí lo compró, claro, compró estas tejas, compró este cemento, compró este ladrillo, este es una ferretería que tiene su NIT, tiene todos sus papeles al día. Esos documentos son los que toca llegar. Y desde luego que allí en la diligencia de bienes e inventarios se incluye esa obligación, ¿no? Se incluye, pero desde que comienza la demanda, la persona que sabe que se está moviendo la herencia en ese juzgado, sabe, como es el esposo, sabe dónde es que está la sucesión, dónde fue que abrieron esa sucesión, y él tiene que ir a través de un abogado a hacerse parte en el proceso como tercero afectado y pedir que le hagan el reconocimiento de las mejoras que se hicieron al inmueble y haya que probar si fue con o sin autorización, por qué hizo las mejoras, estaba en posesión o qué pasó. Entonces eso se lo explica al juez y el juez es el que determina, pero claro que sí las puede reclamar. Bueno, ¿quién más? ¿Se nos acabó el tiempo ahora sí? Sí, tenemos aquí a Hugo Bernal, ya llega el listado, abogado, para que revise ahí mientras terminamos acá, desde Chía, Cundinamarca, Hugo Bernal, Genaro Albadán está también saludando desde Bosa, Piamonte, Héctor Gején Tarazona y Graciela Vergara desde Villavicencio, Nelson Castillo, la localidad de Rafael Uribe. Tenemos 19. Gerardo Sánchez Jiménez, 19 también está Luis Humberto, hay dos más, ¿no? Está Luis Humberto y Sonia Real. Son 21. ¿Luis Humberto qué? Y Sonia Real. Que ya ganaron ambos. Ah, bueno. Pero... Gerardo Sánchez Jiménez, mil gracias. Estaré en el evento el 3 de diciembre. 21, llegó otro listado. Gerardo Sánchez Jiménez. Luis Humberto Gerena desde Funza, Cundinamarca y Sonia Real desde La Estancia. Entonces son 21 los que se registran hoy para el sorteo. Y vamos con el sorteo. Bueno, entonces que ruede la balota rápidamente que se nos acabó el tiempo. Listo, el 21, tenemos el 14. El número 14 corresponde al Gemiro Bergaño, desde el barrio San Lucas. No había ganado. Felicitaciones ¿a quién? Al número 14, que es al Gemiro Bergaño, desde el barrio San Lucas. Entonces, decirle al oyente que se comunique con las oficinas del Círculo de Abogados Litigantes y todos los que requieran allí los servicios que se requieren, los abogados que se quieren afiliar, se pueden afiliar, simplemente se comunican con las oficinas. Los abogados que quieran separarlo del viernes 3 de diciembre, se comunican con las oficinas para consignar, ¿no? Para consignar y separar la asistencia a la cena del reencuentro. Es la cena del reencuentro y de la despedida de año, que está muy económica porque son apenas 30.000 por persona, 50 por pareja. Entonces eso es el viernes 3 de diciembre, entonces se comunican allá a las oficinas los que estén interesados en adquirir pólizas de todo lo que tenga que ver con seguros, con el SOAT,
con el seguro obligatorio, con todo lo que sea el tema de seguros, pólizas judiciales, todo lo pueden llamar allá a las oficinas del Círculo. Tomen atenta nota de los teléfonos, el 351-0417, repito, 351-0417, escriba ese número que le va a servir, algún día lo va a necesitar, entonces 351-0417 y el celular 310-854-5158, repito, 310-854-5158 y el otro celular 310-221-3178. Agradecerle a Edison Fonseca y a Alberto Morates que nos estuvieron colaborando en la parte técnica, a todos los que escribieron en el chat, decirles que muchas gracias por acompañarnos, por solidarizarse y participar en este programa de consultorio jurídico, y decirles que ya mañana es jueves, mañana estamos a jueves 25 de noviembre, aquí estaremos en punto de la 1 de la tarde. Gracias por su sintonía, feliz tarde y hasta el día de mañana.